Solo vamos a leer los primeros tres versos de la unidad que hoy vamos a estar estudiando y es Hebreos capítulo 4, versículo 14, 15 y 16. Así de pie vamos a leer juntos la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios así. Hebreos capítulo 4, verso 14, 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Roguemos a Dios que el Señor nos edifique a través de su palabra. Padre eterno, estamos aquí en el nombre de tu amado Hijo Jesús y nuestro corazón necesitado de ti. Y nuestra necesidad es muy grande, Señor. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de ti, de tu justicia, de tu palabra, de tu verdad. Permítenos, Dios, que hoy nuestro corazón, cual tierra seca que absorbe el agua de la lluvia tardía, oh Dios, podamos estar atentos a esta palabra y ser fortalecidos, edificados, enseñados, confrontados. Padre, aquí está mi corazón y el corazón de mis hermanos. Tú lo sabes todo, Dios. Nada está oculto. Todas las cosas están al descubierto y desnudas delante de ti. Perdón por nuestros pecados. Espíritu Santo de Dios, guíanos por esta verdad gloriosa y aplica esta verdad a nuestro corazón para transformación de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, y haya arrepentimiento, Señor, permanente en nuestro corazón y la actitud de estar siempre clamando misericordia, arrojados a tus pies. Oh Dios mío, gracias, que tu palabra sea espíritu y vida en esta hora, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Antes de entrar al estudio de la palabra, reiterarles la invitación al Congreso Nacional 27, 28 y 29 con el pastor Alexander León de la Iglesia Bautista de los Lagos de la República de Costa Rica. Él va a estar con nosotros viernes en la mañana, sábado en la mañana, viernes en noche, sábado noche y el domingo en el Colegio Ciudad de Bogotá, que es por la carrera 25, 2 cuadras antes de llegar a la Boyacá. Ahí queda el colegio, es fácil, es un colegio distrital y ahí podemos encontrarnos el día 29 a las 9 de la mañana. Si usted se viene para acá, va a estar cerrado. Mejor pase de largo para el colegio. Los que viven por el lado del Tunal, pues les queda más cerca. Entonces, esperamos que usted pueda no desperdiciar esta oportunidad. También pedirles, los medios esta semana han informado acerca de la presencia de un caso probable de una persona afectada con el virus del COVID-19. No debemos alarmarnos. Hay hermanos ya circulando por algunas redes sociales, cadenas de cosas, exagerando. No, usted confía en el Señor, ¿ya? ¿Debemos tomar medidas? Seguramente que sí. Toda la prevención del caso. Eso no significa que si usted ve a un oriental por ahí en una plaza de un centro comercial, usted sale corriendo, no haga eso. O si escucha a un europeo, ya nos
preocupa, ¿verdad? No haga eso. Infórmese primero. Al informarse, usted va a estar un poco o va a estar mejor entrenado para enfrentar esta situación. Y evitemos la exageración. El temor es un virus, sí, y está extendiéndose por el mundo, es verdad. El grado de mortalidad no es tan alto, según los expertos, es quizá de un 2%. Y claro, eso preocupa porque si de 100 se mueren 2, ¿qué tal? Usted no está en los 98, sino en los 2. Claro, ocupa. Pero estemos alerta a los síntomas específicos, porque por esos días hay unos picos de gripa y de enfermedades respiratorias. Entonces usted se enferma y cree que ya le dio el coronavirus. Evitemos esa serie de situaciones, porque ir a los hospitales donde está yendo toda la gente con gripas, con todo eso, no es lo más saludable. Es más, en casa cuando estamos con gripa deberíamos tener todos los cuidados. ¿Se han dado cuenta de que cuando uno en la familia le da gripa, todos los demás terminan agripados? ¿Sabe por qué? Porque no tenemos el cuidado necesario y suficiente. Frente a este virus, igual, hay que tener cuidado. Los expertos dicen que los niños son muy resistentes, muy fuertes frente a este virus, y que las personas mayores que tengan algún problema de diabetes, hipertensión, enfermedades como EPOC o algo así, serían los más vulnerables. Eso no significa que si usted no está dentro de esas personas que tienen un alto riesgo, no deba ocuparse. No, debemos ocuparnos todos, pero evitemos el pánico, ¿sí? Porque algunos comenzaron, ya viene, ya llegó, y como dijo alguien por ahí, se nos va a meter al conjunto. Entonces, esa serie de situaciones, ¿verdad?, que generan tanto pánico, evitémosla. Usted cree en el Señor, tampoco crea lo que algunos predicadores de estos días salen con ciertas ridiculeces. Un predicador dijo que si usted daba el diezmo no le iba a dar coronavirus. Es un absurdo. Usted ofrendando y diezmando le va a dar gripa, va a sentir hambre, tendrá sueño y tantas cosas, hermano. O sea, otros están reprendiendo y atando al demonio del coronavirus. No es un demonio, es un virus. ¿Ya? Así que si en algún momento siente algún síntoma parecido, no piense en una liberación. Piense más bien en hacerse revisar si cree que ese es el síntoma. Pero ya, o sea, evitemos tanta especulación respecto a este asunto. ¿Listo? Que si empieza a haber mucha gente afectada, usted dirá, no voy a la iglesia. No, sigamos, solo que tal vez no tengamos que saludarnos de mano. Y tal vez lo hagamos al estilo oriental. ¿Ya? Y evitamos el contacto con nuestras manos. Es eso. Si tiene gripa, procure venir con un tapabocas. Recomendaciones de esa naturaleza. Bien, mis amados, entonces ahora sí vamos a entrar a estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy, amados hermanos, tiene que ver con Jesús, el sumo sacerdote. Y es muy probable que a la altura del capítulo 5, a la que ya hemos llegado, algunos hermanos digan, ya está bueno de Hebreos. Ya vamos como Israel en el desierto, 2 semanas maná, y la tercera maná, y el cuarto mes maná, y un año maná. Fueron 40 años maná. Gracias a Dios. El mes de mayo vamos a interrumpir el ciclo de Hebreos para hacer un pequeño ciclo de familia. Hablaremos de la sexualidad en la familia. Hablaremos de finanzas en la familia, crianza en la familia y la comunicación en la familia. Más enfocado a parejas, pero obviamente a todos, en general a la familia. Eso será para el mes de mayo. Por ahora
Hoy vamos a deleitarnos en la palabra de Dios en el capítulo 4, versículo 14 en adelante hasta el versículo 10. ¿Cuál es el tema de hoy? Jesús, el gran sumo sacerdote. Y estaré hablando acerca de Jesús. Y mientras la iglesia esté en la tierra, va a hablar de Jesús, el Hijo de Dios. No vamos a cambiar el discurso, porque solo hay un evangelio. Y un evangelio supuesto donde Jesús no esté presente no es evangelio, es un falso evangelio. Por esta razón, amados, espero que usted pueda deleitarse mientras escucha hablar de Jesucristo, quien es nuestro Salvador y a quien debemos adorar y exaltar permanentemente. Voy a hacer un puente entre lo que se ha venido hablando y lo que corresponde para hoy. Hasta el versículo 11 del capítulo 4 estuvimos también mencionando el reposo, ¿verdad? Y que el Señor dijo: no entrarán en mi reposo, por cuanto no oyeron mi voz. El Señor dijo que ellos no entrarían y no entraron. ¿Ha leído usted el libro de la ley, en especial Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, y se ha dado cuenta de que Dios cumplió su palabra? Por eso el versículo 11 dice: procuremos, del capítulo 4, procuremos pues entrar en aquel reposo, en Cristo, en su salvación, en su gracia, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo? De los que estuvieron en el desierto, que no escucharon la voz de Dios y Dios los condenó a la muerte en el desierto. Hablando de eso, viene el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. El propósito de esta unidad, que muy bien estuvo predicando nuestro hermano Libaniel el domingo pasado, está dentro de esa argumentación que viene haciendo el autor de Hebreos, y es que ellos no escucharon la palabra y por la palabra misma fueron juzgados. El Señor dijo: yo no los juzgo, mi palabra los juzga. Por eso el versículo 12, al decirnos que es una palabra viva, nos está diciendo: era para ellos ayer, era para ese momento de la carta, el hoy de los oyentes del autor de Hebreos, pero es para hoy nosotros también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y permanece en el tiempo y cumple el propósito para lo cual Dios la envió. Como esa palabra es viva y eficaz, el autor dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Permítame señalar que la expresión espada aquí es para hablarnos de juicio. Habían desobedecido, habían sido juzgados. No escucharon la palabra de Dios, estuvieron bajo juicio. Y nos está hablando ahora a nosotros para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Y nos da la razón: la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero pone una metáfora acá, que es la metáfora de la espada, más cortante que toda espada de dos filos. Para nosotros, amados hermanos, tal vez esa expresión no indique mucho, pero para los oyentes originales, ese asunto era muy bien interpretado. El ejército más poderoso seguramente del mundo antiguo fue el ejército romano, y el arma poderosa del ejército romano fue la espada. Pero no cualquier espada. La espada que hizo famoso al ejército romano fue una que se conoció como la gladius. La espada gladius tiene unas características: no es tan larga como la espada que usaba la caballería romana antigua. En los días de Jesús, ellos habían adaptado esta clase de espada que tenía más o menos entre 70 y 80 centímetros. Pero dentro de esas características era que terminaba en aguja, en punta, lo cual era diseñada para
perforar con una facilidad enorme. Pero la otra característica era que era con filo por ambos lados. Y era una espada con un temple, quienes saben de forja tal vez puedan dimensionarlo mejor, para que el filo perdurara. Cuando las tropas romanas llegaban a ciertos lugares, la gente tenía un temor y miraba, era la espada del soldado romano, infundía miedo esa espada. Nadie quería estar frente a un soldado con su espada desenvainada. Y el soldado iba a hacer eso cuando había una orden para causar daño. Había mucho temor. Yo no sé si hoy por hoy, cuando usted ve las tropas del ejército colombiano, tal vez el fusil llama la atención y uno dice, bueno, creo que no, que quisiera estar delante del fusil, del cañón del fusil de este soldado, ¿no? Puede infundir algo de miedo, pero allí era una realidad. La gladius, la espada romana, infundía mucho miedo. Y lo que está diciendo el autor es, si esa espada, que tiene la característica de un filo extraordinario, que rompe los huesos, que parte hasta los tuétanos, infundía miedo, cuánto más temor a la palabra de Dios, que como espada penetra más allá de lo que la famosa espada romana podía llegar, y es hasta el alma misma, hasta el espíritu mismo. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Era dejar abierto el corazón del hombre prácticamente. Bueno, resulta que si habla de espada, está hablando de juicio. La Biblia muestra en Apocalipsis 1:16 que el Señor, allí en la figura que nos da esa visión de Jesucristo, dice que de su boca salía una espada de dos filos, para hablarnos de Jesús como el Señor y como el juez. O sea que desoír la palabra de Dios es hacerle candidato frente a esa espada de dos filos y será juzgado por esa espada. Deberíamos temblar. Pero el versículo 14, que es la unidad de hoy, es, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Bueno, y aquí cambia un poco el tono del discurso. Si en el 13, 12 y 13 es para hablarnos de que al no escuchar hay un juicio de Dios, hay una sentencia divina. Ahora viene el mensaje a decirnos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, lo cual significa que la única forma para escapar del juicio de la espada divina es a través de un mediador, de un sacerdote. Y la idea que nos va a plantear ahora el autor es hablarnos del sumo sacerdote. Y yo debo ponerlos en contexto también acerca del sumo sacerdote y hablar de la importancia del sumo sacerdote. Al mirar el libro de Éxodo y Levítico, encontramos todo lo concerniente a esta persona y al oficio que debía desempeñar. Era la autoridad espiritual más importante sobre la tierra en el contexto del Antiguo Testamento. No había otra autoridad espiritual más grande que la del sumo sacerdote. Ahora, no llegaban a ser sumos sacerdotes por elección popular. Era Dios mismo el que los escogía. De hecho, encontramos a Aarón y Dios ordenó que fuese Aarón el sumo sacerdote. Así que es importante entender que no era para cualquiera, aunque era cualquier hombre en últimas, común y corriente, pero era Dios quien se complacía en escoger a ese hombre para ponerle en una función en favor de los demás hombres.
Era el único que podía entrar en el lugar santísimo una vez al año, en el mes séptimo. El único. Pero debo hablar del lugar santísimo, un poco para ubicarlos a ustedes. El campamento de Israel en el desierto estaba, amados hermanos, así de la siguiente forma. Estaban hacia el oriente 3 tribus, hacia el occidente 3 tribus, al norte 3 tribus y al sur otras 3 tribus. ¿Y sabe dónde estaba el tabernáculo? En el centro del campamento de Israel. Pero el tabernáculo representaba el lugar, la morada de Dios, la habitación de Dios. Era una forma de mostrarnos en una maqueta, en una sombra, que Dios estaba morando en medio del pueblo. Bajo esa tienda había un lugar especial, el lugar más sagrado de la tierra, el lugar santísimo. Y solo podía entrar ese hombre, el sumo sacerdote, una vez al año. Y para traspasar una cortina, que era lo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, el sacerdote debía entrar con una vasija llena de sangre. Y solo llevando sangre en esa vasija podía accesar el lugar santísimo, lugar donde estaba la presencia de Dios, algo así como un pedacito de cielo. Allí Dios ubicó su trono. Y no cualquiera podía accesar el trono de Dios, sino a quien Dios había dado la facultad de hacerlo, y en este caso solo podía hacerlo el sumo sacerdote. Era una cosa sagradísima. La presencia de Dios para el pecador es muerte, pero al pecador justificado le es vida. Si el sacerdote, por ejemplo, él antes de entrar a llevar la sangre del macho cabrío, él debía presentar un sacrificio expiatorio por su propia culpa, porque él era hombre, y como hombre imperfecto y por lo tanto pecador de entre los hombres, y debía ofrecer un sacrificio para quedar libre de culpa. Y ahí sí poder ir a representar al pueblo delante del trono de Dios, hacer una mediación. Cada año había que renovar esto. Hablo de que cada año se hacía por todo el pueblo, pero todos los días debían hacerlo por uno, por otro, de tal manera que los sacrificios expiatorios en el tabernáculo eran numerosos y todos los días había que estar derramando sangre. Por eso el texto nos ubica acá para decirnos que el sacerdote escogido entre los hombres era para presentar ofrendas y sacrificios en plural a causa del pecado. Habían algunos pecados que eran pecados de muerte y por los cuales Dios no mandó ningún sacrificio. Pero había otros pecados por los cuales había que hacer expiación, y esas expiaciones había que hacerlas continuamente, diariamente. Pregunto, ¿tenían trabajo los sacerdotes y el sumo sacerdote? Sí. Ahora, los sacrificios se presentaban allá afuera y allá se hacía la expiación, pero la que se daba anualmente por toda la nación era una vez al año. Y ahí estaba el sacerdote haciendo ese trabajo importante. ¿Sabe qué pasaba si no había sacerdote? El juicio de Dios vendría sobre la nación y serían todos consumidos bajo la ira de Dios. De tal forma que la nación podía tener un año más de posibilidad de vida y era reconciliado con Dios el pueblo a partir de ese sacrificio, pero al año volvían otra vez. Ese sacerdocio que nos muestra el libro de Éxodo y Levítico era solo el anuncio de lo que vendría más adelante para hablarnos, como Hebreos lo hace, del sumo sacerdote que es Jesús. Ahora,
Hay una gran diferencia entre el sumo sacerdote del Antiguo Testamento y el sacerdocio de Jesús. Y por eso el autor nos lleva al versículo 14 cuando dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. En algunas versiones usted tal vez encontrará la expresión sumo pontífice. Y quizá relaciona usted que en esta tierra hay una organización religiosa que tiene un sumo pontífice. Y muchas organizaciones religiosas o creencias religiosas tienen a un hombre como el sumo pontífice. Pero la iglesia verdadera de Cristo no tiene a un hombre, sino que tiene a un Dios hombre. No sé si me estoy haciendo entender. A Jesucristo. Por eso el sumo pontífice de la iglesia del Señor es superior a cualquier otro sumo pontífice. Y nosotros no tenemos necesidad, todas las veces que nos reunamos a partir el pan, a hacer un sacrificio por los pecados, como si acontece dentro del pensamiento y práctica de la iglesia tradicional romana. Cada misa es un sacrificio, donde Jesús es llevado otra vez para ser expuesto como sacrificio. De esas cosas está hablando Hebreos. Claro, eso sucede por no acercarnos a Dios por la fe y bajo la revelación bíblica entender que usted y yo tenemos ya un sumo sacerdote que ha hecho la mediación perfecta entre Dios y nosotros como pecadores. Él es el mediador perfecto. Pero llama la atención en esta parte cuando dice: este sumo sacerdote que traspasó los cielos, y voy a destacar el alcance de su mediación. Traspasó los cielos. ¿En qué momento traspasó los cielos? Bueno, el sumo sacerdote nuestro no solo es hombre, es Dios también. Y el propósito de la carta a los hebreos es mostrarnos que Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, es de la misma sustancia del Padre, por ende es Dios mismo. Él es el creador de todas las cosas y sustentador de todo lo que existe. A ese nivel, o en ese nivel lo presenta el autor de Hebreos. O sea, Jesucristo es Dios. Y si usted no ha creído en Cristo como Dios y Señor y Salvador, soberano, todo eso, el Cristo que está en su mente no corresponde al Cristo de la revelación bíblica. Y si no corresponde al de la revelación bíblica, entonces ese Cristo no es suficiente Salvador y no es gran sumo sacerdote. Él traspasó los cielos porque, como bien lo muestra Juan en su evangelio, dice que ¿quién ha subido al cielo? El que descendió del cielo. Jesús traspasó los cielos para venir a la tierra. Él sale del trono mismo de Dios, siendo Dios mismo, pero viene a la tierra y toma forma humana. Por eso más adelantito vamos a tener que hablar acerca de la humanidad de Jesús. Jesús estuvo aquí en forma humana, en un cuerpo como el suyo y el mío. Filipenses 2, léalo en casa. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo esto y tomó forma humana. Y estando en forma humana se hizo siervo, o esclavo, o servidor. Dice el texto que Él traspasó los cielos y por lo tanto le está hablando a esos hermanos que estaban siendo tentados a devolverse al judaísmo, a volver otra vez a las formas, al ritualismo, devolverse otra vez a la justificación por las obras. Les está diciendo lo siguiente: retengamos nuestra profesión.
O sea, no retrocedamos en el ejercicio de nuestra fe, porque retroceder es exponernos al juicio de Dios como aquellos que cayeron en semejante ejemplo de desobediencia. Estas palabras es para animarlos a ellos, para fortalecer su fe en Cristo. Y les está diciendo retengamos, pero la idea aquí de retengamos es cójanse con todas sus fuerzas. Es como si le fuesen a arrebatar algo que usted considera valiosísimo y usted no va a permitir que le arrebaten. Hace unos días vi en un informe de un noticiero a una señora donde un motorizado pasa a arrebatarle el bolso. Ella se aferró al bolso hasta el punto de que le arrastraron. Ella no soltó el bolso, ella se aferró a su bolso. ¿Qué llevaba? No lo sé. Pero aún con mayor fuerza les está diciendo el autor de los Hebreos a sus oyentes: cójanse, agárrense. ¿Qué otra palabra podríamos usar? Aférrense a eso. Ya retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, y aquí ya viene con esta frase a decirnos qué clase de sumo sacerdote y qué clase de mediación hace Jesús por nosotros. Pero antes de eso es decirle, como usted nació pecador igual que yo. Les decía que hace 55 años, ya va a ser 55 años, Dios me permitió venir a este mundo. Pero yo nací pecador. Y usted tal vez tenga 40, 30, tal vez 10, tal vez 70, 80 años, pero usted nació pecador. Y al nacer pecador, en esa condición nacemos ya bajo el juicio de Dios. Espero que usted me esté interpretando bien esto. Usted dirá, pero un niño, espere que crezca. Es que el problema no es si es niño, si es joven, si es anciano. El problema de fondo es que es pecador. Pecador. A la altura de Bogotá, 2600 metros, casi no hay plagas. Hablo de animales, de bichos, como en Tierra Caliente, que las cucarachas abundan, los zancudos, moscas, todo esto. Acá en Tierra Caliente, por ahí las ratas. Perdón, acá en Tierra Fría, gracias. Acá en un clima a esta altura, por ahí ratas cuando se deja comida o quizá por las viviendas aledañas pueden entrar las ratas. Le voy a decir algo, cuídese de las ratas. Pueden traer enfermedades a su casa. Ahora usted dirá, no, pero es una ratita chiquitita tan tierna. Cuídese, porque es rata. No sé si me estoy haciendo entender. Y cuando usted pone veneno, ¿alguno ha puesto veneno para? Sí, alguno ha puesto veneno. Bueno, hay empresas encargadas de hacer esa clase de limpiezas en empresas, en diferentes establecimientos. Acá nos ha tocado, hermano. ¿Sí? Y cuando llegan ellos colocan unas sustancias que pueden ser tal vez aparentemente deleitosas para la rata, pero son venenosas y ellas van a morir al comer eso. No importa si la rata sea pequeña o muy adulta, come del veneno y va a morir. Yo sé que hay hermanos que aman tanto los animales que aman las ratas. Perdónenme si el ejemplo de pronto le molesta y afecta su sensibilidad. Perdónenme, ¿sí? Pero solo para decirles es rata y por lo tanto es probable que si usted deja el queso por ahí no tapado y la rata pasó, por pequeña que sea, orinó el queso,
y usted al otro día tiene un delicioso desayuno, tal vez después tenga problemas con la leptospira. Y la leptospirosis en menos de 2 meses le pondrá en la tumba. ¿Ya? Usted dirá, pero la rata era pequeña. Nacemos pecadores y al nacer como pecadores estamos bajo el juicio de Dios. Algunos dicen, pero yo no he pecado tanto. No importa. Otro dirá, yo he pecado mucho. No importa. Al fin y al cabo, todos, pecadores, estábamos expuestos a la ira de Dios. Aparece Dios en su amor y en su infinita bondad para salvar pecadores. Y para eso, entonces, no son suficientes los sacrificios de animales presentados por los sacerdotes del Antiguo Testamento. No, porque había que hacerlo todos los días. Era necesario un sacrificio perfecto ofrecido por un sacerdote perfecto. Y el único que podía cumplir esa condición era el mismo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ya? Solo a través de la mediación de Él, los pecadores tienen la posibilidad de ser reconciliados con Dios y escapar de la ira y el juicio del Todopoderoso. ¿Entendemos eso? La importancia de la mediación. Sin ese mediador no hay esperanza. Sin ese mediador no existe posibilidad de salvarnos. Y lo que le estaba diciendo el escritor de este documento a su audiencia es: ¿por qué volver a las inútiles formas del rito pensando que eso resuelve el asunto, cuando verdaderamente lo que hace es sumirlos en la arrogancia del hombre que cree que puede resolver sus propios pecados sin la necesidad de un mediador, como que se puede salvar por sus propios medios? Y eso es imposible, y además de eso es una ofensa al eterno Dios. El nombre Jesús significa que Dios es salvación. Solo Dios es salvación. Así que aquí vemos que ese sumo sacerdote que tenemos ahora, ¿usted se goza de tener a ese sumo sacerdote? Él medió por usted, Él está mediando por usted. Dice que ese sumo sacerdote puede compadecerse. Él lo presenta de la siguiente forma: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Para que Jesús fuera tentado en todo, Él tenía que estar en una condición como la nuestra. Él estuvo en condición humana. Dios no puede ser tentado, o sea que en su condición de Dios, Él no puede ser tentado. Y para que Jesús pudiera estar ahora bajo la probabilidad de la tentación, era necesario que fuese humano y 100% humano. Él, ese gran sumo sacerdote, dice el texto mismo, que se puede compadecer de nuestra debilidad, ya que Él fue tentado en todo. Y quisiera pedirle que no empiece a divagar como que si fue tentado de pronto pensando en quitarle algo a alguien. O no pensemos en eso. Por contexto podríamos determinar a qué se refiere en el escrito, y es que Él dice que Él puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué los destinatarios de este sermón, de esta prédica del Nuevo Testamento, están siendo, o sea, ¿por qué se da? Porque la audiencia estaba siendo tentada por debilidad a renunciar a Cristo y devolverse a la comodidad del judaísmo. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, quedarse en el camino de Cristo le representaba tribulación, persecución, ser excluidos de los núcleos o de los grupos familiares propios del judaísmo, desheredados de sus clanes familiares. Todo eso estaba ahí. Y ellos podían estar siendo tentados en su debilidad, al no tener la suficiente fortaleza
de regresar a esa comodidad que les ofrecía el judaísmo. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, Jesús vino siendo judío. Lo cual ellos podían ahora entender plenamente de que Jesús no era un gentil, Jesús fue un judío. Era un hermano de ellos en sangre, si lo queremos ver de esa forma. Pero estaban ellos pensando en mejor es evitar el sufrimiento. Pregunto, ¿alguna vez usted ha estado tentado a evitar el sufrimiento? Es más, esa tentación es permanente. Cuando usted se va a subir al Transmilenio, usted está pensando en el sufrimiento que es ir de pie, ¿verdad? O sea, voy a ir todo el camino de pie. Luego eso le lleva, esa tentación de no querer sufrir, ir de pie por un largo trayecto, le lleva entonces a atropellar a alguna persona, a olvidarse de si el que está al lado suyo es de mayor edad, o si es una mujer, o si es un niño. A usted lo que le importa es evitar el sufrimiento. Esto es un ejemplo un poco tonto, pero solo para ilustrar. En este mundo y esta generación principalmente de característica hedonista, no quiere el sufrimiento. Y claro, no es que nosotros querramos el sufrimiento, pero es una realidad. Es una realidad. ¿Sabe qué pasa si descubren prontamente que oramos que así sea la vacuna para este virus? Que usted tendrá que irse a vacunar. ¿Y la vacuna produce? Tal vez dolor, algún sufrimiento leve, pero ese sufrimiento traerá a la postre una mayor bendición. De tal forma que el cristiano cuando sufre no es porque Dios quiere hacerle sufrir, es porque a partir del sufrimiento él está siendo preparado para una mayor bendición. Bendecimos a las mujeres, no tanto por el Día Internacional de la Mujer, porque eso son cosas muy de tipo comercial, pero valga unirnos al saludo a todas las mujeres. Dios las bendiga, Dios las guarde. Y a las mujeres que por estos días están dando a luz y las que están por dar a luz, saben que lo que viene es dolor, sufrimiento. Usted como varón no diga amén, porque ni usted ni yo sabemos qué es eso. Hay algunos con una identidad bárbara. Solo ellas saben, y solo las que han sido madres saben cuánto duele. Pero el mismo texto dice que luego que ha dado a luz se olvida de su dolor, a causa de la alegría de ver a su hijo y de poder abrazar a su hijo. Pero esta sociedad es egoísta. ¿Sabe que hay parejas, hombres y mujeres, que no quieren tener hijos por no sufrir? He escuchado esas voces, dicen es que tener un hijo, verlo enfermo es mucho sufrimiento. Que de pronto le pase un accidente y ellos quieren evitar a toda costa el sufrimiento. Pregunto, ¿son nuestros hijos puro sufrimiento? Pero a veces sufrimos con ellos, sufrimos por ellos, pero es más el gozo que tenemos al tenerles. Y yo estoy plenamente convencido que quienes somos padres y que hemos sufrido por algunas cosas con nuestros hijos, si tuviésemos la oportunidad de volver a ser padre de ellos, estaríamos diciendo otra vez presente. Yo me le apunto. ¿Están de acuerdo? Porque si no, que su hijo no se entere. ¿Ya? Él puede compadecerse. Jesús fue tentado a escapar del sufrimiento. ¿Cuándo? Cuando en el Getsemaní, el mismo autor dice en el versículo 7 que Cristo en los días de su carne, deja claro,
ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y de inmediato nos traslada a qué momento en la vida de Jesús: a la oración en el Getsemaní. Allí Jesús estuvo orando toda la noche, y era una oración desde lo más profundo de su ser. Agónica era su exclamación allí, hasta el punto de que sudaba como gotas de sangre, dice la palabra de Dios. ¿Sabe qué decía Jesús en su oración? Padre, pasa de mí esta copa. Copa iba a ser impactado por el derramamiento de la ira de Dios sobre él. La copa de la ira de Dios iba a ser vertida sobre él. El sufrimiento más grande, porque quizá estamos pensando en lo que puede doler el látigo, el que puede doler los clavos, pero el dolor de Jesús iba mucho más allá de algo físico. Es estar separado del Padre, porque el pecado causa separación. Él ha orado: y Señor, con la gloria que yo tuve contigo antes que el mundo fuese. Y él estaba hablando de esa relación perfecta entre él y el Padre, siendo ellos una misma sustancia. Y ahora, a causa del pecado del hombre, él va a tener que pasar por el padecimiento más grande, y exclama en la cruz cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ustedes creen que era solo dolor físico? Es algo que nosotros no vamos a poder imaginar, el dolor que sintió Jesús. Y es probable que él ha orado en su carne, sintiendo un poco de debilidad por su condición humana, mas sin embargo, por obediencia caminó al sufrimiento. Por obediencia, por sometimiento a la voluntad del Padre. Él sabía que el sufrimiento traería un bien mayor, porque Él sería exaltado y el Padre sería exaltado, y los que creyeran en Él serían salvados. ¿Se ha dado cuenta usted que de pronto dejarle el puesto a la otra persona, su sufrimiento puede ayudar? Quizá el otro es una persona que va enferma y su sufrimiento es bendición para otro. Pero nosotros hemos copiado y hemos adoptado, mejor adaptado, el mensaje de este mundo. No, sufrimiento no. No buscamos sufrir, pero sabemos que es necesario pasar por el sufrimiento. Jesús le dijo a sus discípulos: por mi causa ustedes van a ser atribulados, perseguidos, algunos van a ser echados en la cárcel, aún sus propias familias los van a desechar, van a ser aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Eso dijo Jesús. Eso enseña el Evangelio. Quizá para algunos digan: no, yo estaba esperando escuchar algo mucho más atractivo. No, aquí no va a escuchar algo más atractivo. Vamos a escuchar algo mucho más productivo y algo que le edifica, porque no es lo que yo quiero escuchar, es lo que Dios tiene por decirme. Pero Él no nos dice que solamente va a ser así, sino que nos muestra de inmediato en el horizonte hacia dónde caminamos, hacia dónde nos lleva. Nos está diciendo que Él, mientras aquí pasamos esos sufrimientos, Él ha ido a preparar lugar para nosotros, para que estemos donde Él está y estemos en esa relación eterna, permanente con Él. Y nos promete no más dolor, no más sufrimiento, no más tragedia, no más angustia, no más virus. Estaremos con Él para siempre. Ese sumo sacerdote que se sintió tentado, porque es probable que en algún momento usted haya conservado un empleo a costa de
su integridad, de su honestidad y de su fidelidad al Señor. ¿Me explico? Quizá le han dicho, no, mira, usted debe hacer esto así porque es que aquí lo hacemos así, pero usted se da cuenta de que eso es ir en contra de los principios de Dios, de los principios divinos. Y le dicen, si no, si usted ve que no puede, renuncie. Y usted dice, no, el sufrimiento de no tener trabajo, el sufrimiento de pasar necesidades, del sufrimiento, y empieza a ver todo el sufrimiento, porque lo primero que se le viene a su cabeza cuando le dicen, si no, no tiene trabajo, es todo lo que usted va a sufrir. Y usted dice, no, yo no puedo someter a mi familia, porque seguramente es un buen padre. Usted dirá, yo no puedo someter a mi esposa, porque es un buen esposo. Pero aunque parezca buen padre y buen esposo, si usted traiciona los principios de fidelidad al Señor, no es más que un pecador disfrazado de hijo de Dios. Y esto no se trata de disfraces, porque la espada de dos filos abre al hombre, abre su corazón, discierne sus pensamientos, luego nada queda oculto. Le dice, acerquémonos. Tenemos ahora un sumo sacerdote y le dice, acerquémonos. Es una invitación extraordinaria que nos está haciendo el Señor a través de esta palabra cuando ha hablado de juicio para los antiguos por no escuchar su voz, y al mostrarnos ahora que esa misma palabra es la que juzga y aplica sentencia, y nos dice entonces que tenemos un sumo sacerdote, ¿por qué no correr hacia él? ¿Por qué no ir hacia él? Acerquémonos. ¿Por qué pretender vivir lejos de Dios? ¿Por qué pretender vivir a la distancia de Cristo? Porque algunos dicen, Cristo allá, mis amigos acá. No sé si estar más cerca de Cristo o de mis amigos. No, no lo piense, no lo dude. Aférrese ¿a quién? A Cristo, al sumo sacerdote. Aférrese a él, a su obra. Pero hágalo confiadamente, porque a aquellos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe, por no creerla. Y es necesario que usted crea que Jesús llevó sus pecados en la cruz y que la ira de Dios sobre esos pecados recayeron sobre él, y que usted ha quedado libre de la ira de Dios y que ahora puede vivir gozosamente porque Dios le ha librado de la ira venidera, y que puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Yo sé que cuando uno expone esta clase de pensamientos, algunos dicen, o sea que ya salvo, para siempre salvo. Sí, si es salvo por el Señor, es para siempre salvo. No, no lo puedo creer. Créelo. Porque si no lo cree, va a terminar haciendo cosas y pisoteando la sangre del pacto y haciendo a Dios mentiroso, como que no es suficiente su obra. Así que gócese, aférrese, no se suelte por nada. Venía a mi mente en estos días en los campos. Cuando usted va a los campos, usted ve unos camperos que llevan la gente del pueblo a las veredas, y sentados van pocos, porque esos camperos parecen unos floreros. O sea, la gente va por todo lado, ¿no? Y las carreteras no son tan regulares, los pisos no son tan regulares, o sea que hay demasiados baches. Y la gente va cogida de los tubos, va cogida de las varillas, pero algunos son muy hábiles y entonces ya tienen mucha experiencia y hacen acrobacias. Todo el que intente hacer acrobacias va a terminar allá, en el piso. Con Jesús, cero acrobacias. Aférrese. Cuando una persona, por ejemplo, está en una altura y sufre de pánico, ¿sabe qué hace? Él se aferra al poste, a lo que sea, y cuando suben los de la defensa civil o los bomberos para rescatarlo, ¿cuánto les cuesta? Porque es que ese abrazo es, si es por allá en un poste, ellos va a ser difícil. Lo que quiero decirles, aférrese a Jesús, ya, a Él.
Y observo también lo que dice este pasaje, ya para ir cerrando: el trono de la gracia, porque el sumo sacerdote traspasó los cielos de nuevo, llevando la sangre, no de animales, sino su propia sangre, y entró en el mismo trono de Dios, se sentó a la diestra del Padre, y desde allí intercede por nosotros. O sea, desde allí Él ha hecho el oficio sacerdotal. O sea, podemos entrar confiadamente a ese trono donde la gracia de Dios ha sido expresada, manifestada por medio de la obra de Cristo, y usted ahora puede disfrutar, acercarse a Dios. ¿Qué tanto disfrutamos acercarnos al Señor? ¿Disfruta más un partido de fútbol que la presencia de Dios? ¿Disfruta más usted una película, una novela? ¿Disfruta más usted estar en un parque que en la presencia de Dios? Te dirá, pero es que en el parque puedo estar en la presencia de Dios. Ojalá. Que Dios está presente en todas partes, es verdad, pero que usted esté consciente de que está allá para adorarlo es otra cosa. Así que, mis amados, este sumo sacerdote, porque el que era tomado de los hombres era constituido a favor de los hombres, y él debía presentar sacrificios por sus propios pecados. Pero luego viene el texto y nos dice, hablando en el versículo 5, dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, también ha dicho: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cómo es que Cristo llega a ser sumo sacerdote? Porque el Padre Eterno dijo: tú eres mi hijo, pero ahora eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Todavía no vamos a hablar de este orden, será un tema de más adelante, del orden de Melquisedec, pero era para decirnos algo bien importante que lo estudiaremos en otra unidad. Y aquí luego nos dice: y Cristo en los días de su carne estuvo frente al sufrimiento, tentado a decirle: Padre, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabe qué dijo? Hágase. Cuando usted esté frente a la inminencia del sufrimiento, ¿cómo oramos? Quítame, aleja de mí, borra de mí, en vez de decirle: hágase tu voluntad. ¿Y sabe por qué hay veces oramos así? A causa de nuestra debilidad, porque estamos tentados a no sufrir. Y no le estoy diciendo entonces que caigamos en ese ascetismo que llevaba a la gente a sufrir, porque entre más sufro, más bienaventurado soy. No, no estoy diciendo eso, por favor, ese es un extremo. Yo lo que estoy diciendo es que cuando el sufrimiento viene, porque así está planeado por Dios para nuestra vida en determinado pase de la vida o paso de la vida, usted dígale: Señor, hágase tu voluntad. A las preciosas mujeres que en estos días darán a luz, ¿qué les puedo decir? Que el Señor las fortalezca. Pero es algo inevitable, y usted tendrá que decir allí: Señor, hágase tu voluntad. ¿Ya? Bien. Ahora, cierro con lo siguiente. Y aunque era hijo, versículo 8, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por cuanto era hijo, quiere decir, y aunque era hijo, aunque era Dios, él en su condición humana padeció. Y a través del padecimiento, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendemos a partir del sufrimiento? Es que por eso es que hay tanta desobediencia. ¿Sabía usted que es probable que usted haya sido un hijo obediente? Pero para que usted hubiese sido un hijo obediente, tal vez vivió algunos momentos de sufrimiento. Hubo por ahí una chancleta, hubo por ahí una correa, hubo por ahí, qué sé yo, alguna vara, ¿verdad? Y cuando le aplicaron, usted sintió el sufrimiento, pero aprendió obediencia. Y algunos dicen: bueno, pero ¿cómo Jesús, siendo Dios, va a aprender obediencia? Él es perfecto en obediencia. Claro, como Dios es perfecto, pero como hombre, Él vino y demostró perfecta obediencia, pero tuvo lucha. Así que si usted lucha, sepa que Él también luchó, y que Él puede reconocer su debilidad, no para juzgarle, sino para ayudarle y para levantarlo.
Está siendo tentado en estos días, tal vez a pecar, tal vez a evitar el sufrimiento, qué sé yo, le están pasando ideas por su cabeza que no son conforme a la voluntad de Dios. Ríndase a los pies de aquel que fue tentado en todo y aquel que llevó en su vida, en su cuerpo, el pecado suyo. Dígale: Señor, perdóname, yo no debería estar acá. Ahora el pecado no se enseñorea de usted porque Él venció, Él triunfó. Usted no puede decir: no, es que el pecado me vence. No, Él ya venció. Y usted puede decirle a la tentación de abrir un computador para ver pornografía, decirle no. Y usted puede ver de pronto unos billetes por allá en el lugar de trabajo que no le corresponden y decir no, aunque se sienta tentado. Y tal vez vea pasar una mujer muy hermosa por la calle y se sienta tentado a decirle cuán bellos ojos tiene y cuán bonita cara y cuerpo tiene, y usted dice no, porque Él venció, porque hay un sumo sacerdote. Yo sé que algunos dicen: no, es que eso de alabar la creación no es pecado. Pero es que la Biblia no nos invita a alabar la creación. En eso consiste el pecado, porque la invitación es a alabar al Creador, no a la creación. Así que esa justificación no cabe acá. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Quiero invitarle en esta mañana de la siguiente forma, y es: el Señor ya le salvó si usted creyó en Él. Si usted ya ha creído en Cristo, usted es salvo. Y si ya el Señor solucionó el problema mayor, ¿por qué anda usted ocupado y sufriendo por problemas menores? Si Él pudo con el problema mayor suyo, ¿por qué no cree que puede con los problemas menores? Entre más usted vive en confianza o en la confianza en Dios, más libre es y más disfruta su comunión con Él. Él te salvó y la salvación que Él le dio es eterna. Dice: autor de eterna salvación. Que usted salga de aquí pensando: Él me salvó y por lo tanto yo debo obedecerle, porque la obediencia es el fruto de la fe, porque la obediencia es la evidencia de la fe. El que no ha creído no puede obedecer. Usted dirá: entonces yo estoy así como a medio he creído. No, si usted ya está obedeciendo, aunque todavía no mucho, usted está en el proceso. Dios ya le ha salvado y le está enseñando perfecta obediencia. ¿Quiere estar en pie? Vamos a orar. Acérquese confiadamente, pero acérquese hoy a decirle: Señor, perdóname porque he caído en la tentación. Y ahora sé que puedo venir a ti confiadamente para encontrar el oportuno. Solo que usted debe decir: socórreme, oh Dios, auxíliame, sálvame de este pecado. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra en este día. Tu palabra es verdad, es viva y eficaz. Señor, allí cuando tu ley fue dada, tu palabra fue anunciada como medio de bendición, pero también para los que no creen y no obedecen es maldición. Y desde el monte de Gerizim había proclamación de bendición, pero desde el monte Baal había proclamación de maldiciones al no obedecer tu palabra. Señor, sé que ha quedado resuelto el problema de nuestro pecado, porque por la fe hemos sido salvados como una manifestación de tu gracia, porque no mereciendo ser perdonados, no mereciendo ser libertados de la condición de esclavitud en el pecado, tú lo has hecho por nosotros, Señor. Has derramado fe en nuestro corazón
para que por medio de esa fe podamos acercarnos a ti confiadamente a tu trono de gracia y ser, Señor, recibir la dispensación de esa gracia, el derramamiento de esa gracia, por la cual somos salvos. Pero esa gracia no es, oh Dios, una licencia para andar desordenadamente. Esa gracia es lo que me lleva al camino de la santificación, al llevar una vida en obediencia a tu palabra. No como aquellos que habiendo escuchado no obedecieron porque no la recibieron con fe. Tú has derramado fe para que la palabra en nosotros, recibida por fe y que produce fe, nos esté llevando cada vez más delante de tu trono, para agradecer la eterna salvación por la maravillosa mediación hecha por ti, oh Señor Jesucristo, que tomaste nuestra culpa y que sufriste allí el impacto de la ira del Todopoderoso, para que yo quedase libre de esa ira. ¿Cómo no ahora, teniendo tan grande sumo sacerdote, no acercarme a tu trono para exaltarte, bendecirte, para llevar una vida, oh Dios, conforme a tu voluntad? Perdona nuestros pecados, perdona nuestra debilidad, perdona nuestro pecado, Dios. Ayuda a aquellos que están siendo tentados, Dios, a negar su fe por no tener la desaprobación tal vez de sus amigos o de sus familiares. Perdona a aquellos que están siendo tentados a llevar un evangelio light, liviano, para no ser señalados como fanáticos y que prefieren estar a la distancia, cuando la invitación hoy es aferrarnos. Oh Santísimo Dios, muchas gracias. Te alabo, Padre, en esta hora y te bendigo, y que tu pueblo sea bendecido en tu gracia. Tu palabra es expuesta, tu palabra es predicada y tu palabra nos juzgará. Pero la espada es juicio para el desobediente, pero es protección para el obediente. La espada es seguridad para el que obedece, pero es muerte al desobediente. Por eso, Padre, te bendecimos. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Le invito a creer en Jesús si usted no ha creído en Cristo, pero creer en Él se ve en la obediencia a Él. Que el Señor Dios Todopoderoso les conceda una semana de obediencia al Señor, como la oportunidad para manifestar fe en Él. Y usted que ha estado luchando con ciertas tentaciones, porque todos tenemos tentaciones. La tentación de que el vecino habló mal de usted y usted está tentado ¿a qué? Es más, ya usted tiene pensado, el martes voy y lo busco. Y le voy a decir unas cosas, está tentado. Dios le libre de esas tentaciones. Vayamos en paz con Dios y que la gracia del Señor sea derramada sobre cada uno. Tómense un tinto, una aromática. Confíen en Dios, que el Señor es el que nos guarda. Que tengan una feliz semana, mis estimados hermanos. Dios los ayude en todo.